Blackwood House presenta. Fer, en este podcast se sabe que somos muy fans del trabajo de Jessica Walsh. Hace un par de semanas, en la comunidad de la BCI, David Rivera publicó una colaboración que hizo Jessica Walsh para WeTransfer. Ya saben, este servicio donde tú puedes subir archivos y descargarlo con un tope. Y este trabajo se llama Manifiesto. Como saben, WeTransfer tiene un movimiento que se llama WePresent, en donde da a conocer artistas, diseñadores y proyectos para darles proyección a todos los usuarios de la plataforma. Así que este manifiesto lo descargamos al ser un gran trabajo de Anne Walsh, que es la compañía que actualmente lidera Jessica Walsh. Y lo que hace son poner 10 reglas para hacer un gran branding y diseñar de manera increíble. Así que vamos a repasar uno a uno de esos 10, a ver si estamos de acuerdo con lo que plasma en este gran trabajo Jessica Walsh. 1. Si quieres innovar, encuentra el por qué y describe. Muchas de las mejores ideas inician con el por qué. ¿Cuáles son las cosas que te hacen feliz y pudieran ser mejoradas por ti? Crea una lista de los por qué y pregúntate qué podrías hacer para arreglar esas cosas. Pues creo que esto es algo de lo que hemos hablado mucho, aunque ya se está haciendo cada vez un poco, ¿cómo decirlo? Se está desgastando a tal nivel que pareciera que el por qué ya no es suficiente, pero me parece un buen punto de partida. 2. El error es algunas veces bueno. Permítete a ti mismo tiempo y espacio para tomar riesgos y crear malos trabajos, malos proyectos con el objetivo de obtener de ellos algo bueno. Falla en la fase de experimentación, pero nunca cuando sea la hora de entregar el trabajo, así que deja tus errores detrás. Creo que me gusta mucho que haga énfasis en dónde se debe fallar, ¿no? Porque muchas veces se habla mucho del error y de cometer errores y de permitirnos cometer errores, pero me encanta que aclare de, oye, no en la entrega final, o sea, no en la entrega ya final, haz tus experimentos, haz lo que tengas que hacer, pero como sepulcro en la última fase, ¿no? Exacto, como que de repente se malentiende que el error puede irse hasta el final, ¿no? También, y no, hay una zona de experimentación y me gusta que lo ponga también por escrito. 3. El branding no debería ser trendy. Si haces que tu marca luzca con lo que está todo mundo haciendo, va a ser difícil sobresalir, mucho menos ser memorable o ser reconocido. El gran branding es propietario y distinto. Creo que aquí tiene toda la razón, sobre todo en esta última moda que se hizo del minimalismo. ¿Te acuerdas que vino como hace 7, 8 años cuando Google y todas estas empresas tecnológicas decidieron cambiar sus logos y los volvieron de alguna manera u otra pareciera que muy simples, pero al mismo tiempo muy iguales? Entonces como que todo el mundo hizo lo mismo, hasta parecía que usaban la misma tipografía, ¿no? Yo recuerdo que Google y Uber en términos de la tipografía se parecían un montón. Sí, o sea, mucho también del UX que se hizo en plataformas web lucía exactamente igual. Sí, y de hecho, bueno, ya lo hemos platicado en otros episodios, que estamos entrando en una era donde todo luce casi igual, ¿no? Y creo que esto es un recordatorio de las marcas más memorables que hoy todavía recordamos y que sobresalen en el mercado, no necesariamente son las que han seguido las tendencias, y lo pongo entre comillas, de lo que está de moda en ese momento. 4. Fake it till you make it. Aquí sí va a provocar un poco de espesor. Híjole, eso sí no lo soporto. Lo que pone es, temprano en mi carrera, si alguien me pedía hacer algo que yo no sabía cómo hacerlo, solo decía que sí y luego averiguaba cómo hacerlo. No esperes a que la gente te enseñe cosas, crea tus propias oportunidades. En la descripción estoy de acuerdo, pero en la cultura del fake it till you make it le han hecho muchísimo daño en los últimos 20 años estos emprendedores que están solo fingiendo saber algo. Sí, porque el tema no es que finjas, yo creo que lo hemos también mencionado en otros episodios de estás a un YouTube de aprender a hacer algo, y eso me encanta. Yo también he hecho eso, o sea, en mi carrera hubo un momento en mi vida que alguien me dijo, ¿sabes hacer sitios web? Y yo dije que sí, y no sabía, y los hice. Pero, ojo, que creo que ahí está la gran distinción, y es, hay gente que finge y nunca aprende, y eso es lo que para mí, desde mi perspectiva, está mal. O sea, porque es como si todo el tiempo vas a vivir de la ficción de que realmente no desarrollas esa habilidad, pero estás engañando a todos de que sí la tienes, como lo que pasó con esta chica y con un montón de gente en Silicon Valley, ¿no?
creo que eso no es justo, o sea, no se vale. Contra ajá. Entonces creo que es ahí donde está mal, pero se vale que a veces, y lo digo, yo he estado ahí donde me dicen, oye, ¿sabes hacer esto? O simplemente digo, no, pero puedo aprender. O sea, ¿sabes? También es como el decir, mira, la verdad no sé, no lo sé hoy, pero pregúntame mañana, ¿no? Sí. Es como, creo que también está bueno entender que hoy tenemos todas las herramientas a nuestro alcance. Si quieres aprender algo, puedes hacerlo. Pero que eso no necesariamente significa que lo vas a hacer bien o mal, ¿no? Que ahí viene otro tema, otra vez, de la pulcritud. O sea, yo puedo entregar algo, pero no necesariamente significa que lo entregue bien. Entonces, creo que ahí hay una línea muy delgada en la que sí hay herramientas que te pueden ayudar a aprender de manera independiente o autónoma, pero eso no significa que lo vayas a hacer bien, porque para que lo hagas bien requiere mucha práctica. ¿Sabes qué, Fer? A mí me da miedo esta frase de fake it till you make it, porque ahora con la llegada de la IA... Claro, es como puedo seguir fingiendo eternamente. Sí, exacto. Y hay una línea en donde finges y gracias a la IA el otro lado no se puede dar cuenta de que estás fingiendo realmente. Nosotros lo hemos cachado en algunas conversaciones o muchas conversaciones que ya ponen tal cual el copy-paste de lo que te está entregando ChatGPT. A mí me pasó que una persona me copió la respuesta, pero ya ven que cuando, por ejemplo, ChatGPT te da una respuesta, te dice, claro, aquí tienes la respuesta, pues copió todo y eso. Y yo así de, ay, qué mal. O en lugares de emprendimiento donde te reúnes con personas que están discutiendo sobre la IA y en realidad nadie tiene conciencia ni entendimiento de cómo usar la IA. Sin embargo, están parados dando conferencias o liderando conversaciones al respecto. Y ese fake it till you make it sí es muy tóxico. Sí, creo que hay que tener cuidado con eso. Siguiente, pon atención a lo que quieres hacer cuando nadie te está pagando. Los proyectos personales nunca te van a distraer de los proyectos de los clientes. De hecho, los alimentan. Muchas de las cosas que aprendí mientras trabajaba en proyectos personales y pasionales alimentaron mi trabajo. Los proyectos personales y pasionales siempre atraen nuevos clientes. ¿Qué fue lo que me pasó, por ejemplo, a mí con los Blackboard Innovation Cards? O sea, en realidad era un proyecto pasional de algo que a mí me hubiese gustado tener, ¿no? Como herramienta, y lo fui construyendo así, o sea, desde la parte como de juego, realmente, como de ocio, como vamos a ver qué sale de esto. Y eso se convirtió a la larga en el proyecto que hoy es, que ya ha girado con muchas compañías globales, que ha provocado un montón de cambios en un montón de lugares. Y yo coincido totalmente con Jessica. De hecho, yo conocí a Jessica no por su trabajo profesional, sino más bien por su trabajo personal, por las fotografías que hizo, por estas grandes tipografías, porque además yo soy súper fan de las tipografías. O sea, si yo volviera a nacer, decidiría dedicarme al diseño tipográfico sin lugar a duda. Y me encantaba por eso, pero eso no era su trabajo realmente, o sea, no era una cuenta que ella llevaba de una empresa o de una compañía, era ella jugando a ver qué salía de eso. Me encanta porque siempre que estás haciendo este trabajo personal y pasional, hay un halo de total libertad, ¿no? Sí, como que no hay restricciones. Exacto. En el sentido no de positivo, porque hay restricciones que son positivas, pero no hay como deadlines, no hay como que hay una libertad que solo tú te permites, ¿no? Jugar de cierto modo que a lo mejor llevando una cuenta o llevando un cliente real pues no puedes hacer. Sí, totalmente, y eso a mí me emociona porque cuando estás explorando y mostrando las posibilidades de eso, es cuando el mundo alrededor empieza a entender lo que se puede hacer. Mucho de el diseño especulativo tiene que ver mucho con eso, con tangibilizar visualmente con algún proyecto que nadie lo puede materializar excepto tú. Por eso esos proyectos se convierten tremendamente valiosos e inspiran a que otros se acerquen diciendo, oye, ¿te acuerdas que hiciste este proyecto? Quiero algo parecido. Y eso funciona muchísimo. Nada es enteramente nuevo. La creatividad va de hacer nuevas y excitantes conexiones con lo que ya existe. Bueno, de eso se ha tratado este podcast. Si usted está escuchando este episodio 200 y tantos y no había sabido esto, es como que no. Estamos totalmente de acuerdo con ello. O sea, eso se sabe, ¿no? No hay nada original, todo es un remix, todo es una remezcla, todo es conectar, que creo que eso es lo interesante. O sea, yo siempre veo esto como me parece magnífico, el que todas las respuestas ya están ahí, solo están esperando a ser encontradas, solo están esperando a ser conectadas. Y cuando uno presta atención, y creo que aquí yo le sumaría
entre más atención prestas, y me refiero a atención plena, o sea, de que si sales, hay un ejercicio que yo tengo en el curso de cómo ser creativo o cómo ser más creativo, que de hecho hace poco me encontré una persona que lo tomó y me dice, oye Fer, ese ejercicio que pusiste en el curso, ¿cómo me ha cambiado la vida? Y es un ejercicio súper sencillo que trata de poner atención. Si quieren saber, pues ya vaya al curso porque no se lo voy a revelar aquí, pero son pequeños ejercicios de atención plena que pueden cambiar totalmente todo. O sea, a veces la gente está intentando crear o encontrar el hilo negro y es como, no necesitas crear el hilo negro. Solo presta atención a los detalles. Siguiente, la pasión y la persistencia son la llave. La idea del talento innato es un mito. Nadie nace como un gran artista o diseñador. Todos somos terribles cuando comenzamos, pero te vuelves bueno cuando le pones horas, estudias, refinas y evolucionas lo que haces. Sí, yo aquí complementaría que sí existe el talento innato, es decir, lo vimos con Usain Bolt, ¿no? Sí nació con un don para correr, o sea, y él no quería correr, no quería usar ese don, le chocaba correr, sí. Pero tenía ese don. Sobre todo le chocaba todo lo que hay antes de correr, es decir, todo el entrenamiento, sí, como la disciplina, temprano, comer bien. Ajá. Y lo dice, cuando nosotros tuvimos oportunidad de escucharlo de forma directa, él hablaba de que todo lo que odiaba de esa práctica era toda la preparación. No, y además el deporte per se no era el que más le apasionaba. No era. Y aquí es donde quiero poner, o sea, no era realmente 100% su pasión, pero sí tenía un talento para eso y alguien lo notó y le dijo, güey, tienes que hacer esto. No le niegues al mundo ver al hombre más veloz rápido. Del planeta. Sí. Esa frase fue brutal porque él no quería correr, pero cuando le dijeron, por favor no le niegues al mundo ese Usain Bolt, dijo, está bien, tienes razón. Alguien lo tiene que hacer, y ¿no? Lo hizo, ¿no? Entonces creo que sí hay una parte de talento innato, sin lugar a duda. Pero en la vida en general, o sea, en los deportes es muy claro, pero creo que en la vida de un ser mortal que no es atleta, sí juega mucho más la persistencia que el talento. O sea, yo he visto mucha gente con muchísimo talento fracasar simplemente porque no se atreven a hacerlo. Y creo que del otro lado están las personas que a lo mejor no son 100% personas que tienen el talento innato, pero que lo han mejorado por el simple hecho de practicar, de nunca rendirse, de y siguen ahí, persistencia, ¿no? persistencia. Entonces, coincido con esto, aunque sí creo que hay gente que nace con ciertos talentos y eso pues no se puede negar. Siguiente, el buen diseño es hermoso más funcional. El buen diseño puede ser usado para informar, inspirar, deleitar, vender, contar una historia, hacer de lo complejo algo simple, reducir el desperdicio o atraer la atención para una causa. El buen diseño es exitoso en función de lo que está intentando comunicar. Bueno, esto ya lo había dicho Dieter Rams, ¿no? O sea, a ver, Jessica. No, o sea, pero creo que los principios universales de diseño pues están ahí y por algo se convirtieron en los principios universales de diseño, ¿no? El que un diseño tenga que ser funcional, pero además cierta estética, o sea, creo que esos valores o esos principios prevalecen y hasta ahora pues los mejores diseños que vemos en el mercado cumplen con estas características. Entonces, ahí pues sí, coincido. Y qué bueno que ya estamos fuera de la esfera de solamente lo estético, ¿no? O sea, creo que todavía hace 20 o 30 años, cuando tú abrías los libros de diseño, veías muy raro lo que Dieter Rams estaba haciendo y era como, ¿qué está haciendo? Pero antes de él, solo era hermoso, ¿no? Que creo que tiene otra funcionalidad, o sea, yo tampoco descartaría, hay objetos, o sea, yo he visto objetos que pero digo... son objeto arte, no sí, objeto claro. funcional, o sea, ven muchas de las sillas que hizo Stark, ¿no? Él era un tipo que diseñaba, pero a través solo de la estética y la funcionalidad la dejaba a un lado, o sea, era como... Pero era parte de su proceso de experimentación. Está bien, pero entonces estás haciendo arte, no estás creando un objeto funcional, por lo tanto el diseño no aplicaba como descripción a como lo conocemos el día de hoy, donde sí estamos tratando de tener un cierto performance al resolver un problema, pero por el otro lado conservar estas cualidades que lo hacen hermoso. Es verdad. Y los dos últimos, la creatividad prospera de las limitaciones. Es decir, las limitaciones son la mejor forma de encontrar ideas. Son una forma excelente y única de formar una mirada o encontrar un estilo de marca que las personas pueden identificar como tuyo. Mientras más únicas las limitaciones, más distinguibles el estilo será.
A eso me refería con restricciones positivas. Y de hecho no es que yo me quiera hacer comercial, pero es que de hecho eso es otro de los temas que abordo en el curso de Cómo ser más creativo, el tema de las restricciones. Y una de las cosas que pongo es que a veces nos quejamos mucho de las restricciones, ¿no? Como de, ay, el cliente no me deja hacer esto, no quiero. Y es como, en lugar de que lo viésemos como una limitante en donde no se deja salir descontrolada nuestra creatividad, lo deberíamos de ver como un insumo, porque al final del día las restricciones te obligan a ser más creativo. O sea, sí. Si yo te digo, crea un vaso y ya, ¿no? Tú lo diseñas. Pero si yo te digo, crea un vaso que además pueda usarse como taza y además se convierta en jarra y, ¿no? O sea, ya te estoy poniendo algunas limitantes o restricciones que van haciendo que sí sea más difícil encontrar la solución, pero que al mismo tiempo sea más rico porque no hay un objeto que cumpla o no hay muchos objetos que cumplan con esas cualidades o características, y eso es lo que hace que realmente algo destaque. Entonces yo apoyo totalmente esta teoría. De hecho, yo cuando doy clases que tienen que ver con creatividad, sí uso mucho el tema de las restricciones, y al principio la gente se queja mucho, o sea, como de, ay, pero no sé qué, y ¿por qué después no me dejas escuchar música binaural? Ajá, y después el resultado es súper bueno porque la gente se da cuenta que ok, después de que pasas ese obstáculo de la queja y que te abrumas y te frustras, vienen cosas que ni ellos mismos pensaban que podían crear. Es como, déjate llevar por el flow. Yo a nivel personal, por ejemplo, una limitación mía que me tardé años es mi voz. O sea, yo me imagino pensé que cuando iba a crecer iba a tener una voz así toda grave. Como sexy. Ricardo Rocha, dices, o cómo se llama el señor ese. Referencia muy vieja, Fernanda Rocha. No sé quién es Ricardo. Ya sé, el comunicador. Ajá, el comunicador. Ya sé, el actor, era un actor. Era un actor que hablaba, que era un vocerón. Qué vocerón. Me imaginaba una voz, pero para poder llegar a ella necesito fumar demasiado y tomar mucho para arruinar mi garganta. ¿Quién sabe qué se necesita? Es genética también. Es tu genética, exacto. Pero cuando te das cuenta que la forma en la que realmente hablas, no la forma en la que realmente quieres hablar, ¿no? Ese es un sello tuyo que nadie puede copiar y lo abrazas. Eso hace una marca a través de una limitación que en este caso era unas física. Clases de locución también. Bueno, una cosa está bien hablar, otra cosa es mal hablar, etcétera, ¿no? Pero tu estilo de hablar y la forma como suena tu voz, genéticamente no la puedes cambiar a menos que le pongas un filtro. Entonces, abrázala. Esa forma de abrazar esa limitación le da un sello a tu creatividad. Último punto de este manifiesto: apóyate de los expertos y no intentes hacerlo todo tú. Por un tiempo, ella intentó aprenderlo todo e intentó hacer todo por ella misma, pero con el tiempo se dio cuenta de que no puede ser un experto en todo. Algunas veces es mejor darse cuenta cuáles son realmente las fortalezas y dedicar tiempo a esas fortalezas, y entonces contratar o colaborar a personas que sean expertas en su campo. Qué difícil este punto, Fer. Es difícil porque, y lo voy a decir abiertamente, y no solo en Blackbot, sino a nivel general, nos hemos encontrado con clientes y otros colaboradores y personas alrededor de nosotros, en donde han notado que cada vez cuesta más trabajo encontrar talento, y no porque falten personas, sino porque al final del día pareciera que sí hay como una brecha, un puente entre la cantidad de personas que están egresando de todo el tipo de carreras y lo que se requiere de esas personas y lo que esas personas esperan. Esta alineación de expectativas que no tiene que ver ya con el trabajo per se. Es decir, yo estoy de acuerdo en que no puedes hacer todo y tienes que contratar personas, ¿no? Y enfocarte, por ejemplo, nosotros no somos buenos en la parte de contabilidad, por eso contratamos a alguien que es experto y especialista en eso. ¿Para qué vamos a estar ahí? Yo me puedo aprender algunas fórmulas y entender qué son los pasivos y los activos para poder llevar mi vida normal, pero eso no significa que voy a hacer yo aquí una licenciatura en contabilidad. Sin embargo, creo que ha pasado, ¿no? El que tú estás buscando a alguien que se alinee, no en términos, ni siquiera quiero hablar de experiencia, porque obviamente se entiende que alguien que no ha tenido un trabajo pues no tiene experiencia, pero en términos de la disponibilidad, y no, ojo, no me malentiendan, no quiero decir que vamos a explotar a esta persona recién egresada, no me refiero a ese tipo de disponibilidad, me refiero a lo que acaba de decir Jessica, de oye, no todo te lo van a enseñar, tú también tienes que poner de tu parte y tienes que buscar y tienes que tener esta curiosidad en donde
no sé, imagínate que egresaste de comunicación y te quieres dedicar a la producción, pero hay cosas que no te enseñaron en la universidad. Bueno, hoy hay 100,000 cuentas de TikTok a quien puedes seguir de productores chingones que participan en producciones increíbles, pero no lo haces. ¿Por qué? Hay un tema como de pasividad que yo noto y me preocupa un poco porque me pongo a pensar, bueno, estas personas, ¿quién las va a querer contratar? Porque no quieren poner de su parte, ¿no? Y ahora, tampoco me quiero volver aquí una señora de, ay, la juventud no quiere. No es eso. Sino yo creo que como generaciones y como personas que estamos vivas en este momento necesitamos encontrar un punto de apoyo y un punto en común entre entender por qué estas personas no están queriendo desarrollar su talento y explotarlo porque lo tienen y entre las demandas que se hacen a nivel mercado, ¿no? Sobre ese talento. Nosotros lo vivimos todo el tiempo en las colaboraciones que estamos constantemente explorando. De repente traes en la mente un proyecto que transmites al equipo que lo puede ejecutar y de repente ese equipo que lo ejecuta te entrega un proyecto tremendamente pobre. A la hora de explorar el por qué ejecutaron lo que ejecutaron, te das cuenta que no era una falta de capacidades, sino un desinterés total por explorar 4 o 5 versiones, por leer un par de libros, acordarse de una película que vieron. Es decir, no hay un fundamento, Fer, y eso me preocupa, no hay un fundamento creativo de inspiración que esté motivando a un equipo específico a llegar a un objetivo final. Y yo creo que ahí se rompe una línea entre liderazgo y mando. O sea, cuando tú eres un líder y pides un proyecto con total libertad, estás confiando en el otro equipo que tiene la suficiente gama de conocimientos o hambre de exploración por ir por ese proyecto y tratar de resolverlo y de entregarte algo de vuelta. Pero tal pareciera que hoy estamos llegando a un punto donde les tienes que especificar, ya no liderar, sino mandar. Y a mí esa parte del micromanagement la odio. La odiamos. O sea, de verdad, estar detrás de alguien diciéndole horrible que lo haga, ¿no? Eso me parece muy desgastante, porque al final del día tú estás contratando a alguien justo porque quieres que haya una descarga de ese trabajo, de esa atención. Y que te nutra de talento, las miradas frescas que puede tener un colaborador, no importando dónde está en el mundo, por esa mirada cultural nueva, te permite hacer estos mashups increíbles, pero de repente te das cuenta que ellos no traen un 1, traen un -5 y es como, no aportas nada, quitas tiempo al equipo que sí puede traer. Y creo que hay una caída cultural en términos generacionales entre tú y yo cuando buscábamos respuestas de manera hambrienta y hoy, pese a que hay hambre, no buscan estos insumos. Yo creo que pasa lo que pasa con los banquetes, ¿no? Hay tanto, o sea, ya hay tanto que te quita el hambre. Y al menos a mí, y voy a hablar como viejita, pero en mis tiempos, no. O sea, a mí cuando me tocó empezar mi carrera profesional, honestamente me hizo muy bien no tener recursos. Porque claro, al no tener recursos, pues tenía que buscarlos, o sea... Y cualquier recurso que llegaba lo apreciabas, ¿no? No, yo me acuerdo que, por ejemplo, había momentos en donde, no sé, por alguna razón en mi casa no había internet, y algunas veces razones económicas, pues, ¿qué hacías? Te tenías que salir a un internet y a buscar o ir a una biblioteca, ¿sabes? O sea, al final del día, las restricciones, volvemos a este tema, nos hacen bien algunas veces. Definitivamente. Inclusive aunque ya lo tengas todo, métete en una restricción. O sea, por ejemplo, si hoy tienes internet todo el tiempo, quítate el internet un día. Sí, claro. Es como... De vez en cuando está bueno como este tema de las autorrestricciones para valorar lo que tienes, ¿no? Y para volver a reaccionar, ¿no? Es como, hoy sin internet... O sea, llegas sin Google Maps a un lugar, ¿no? Por ejemplo, trata de recordar el teléfono de alguien más que no seas tú, porque ya le hemos dado ese pedazo de memoria solo a las computadoras, ¿no? Esas restricciones te ayudan nuevamente a reconectar cosas. Creo que la generación creativa, sí hay gente increíble, pero cada vez son las menos. Y estoy viendo una carencia de artistas que están explorando cosas de nueva generación. Y ya me estoy cansando un poco. O sea, se está agotando el talento creativo de calidad.
y eso es preocupante. Este gran manifiesto que coloca Jessica Walsh en esta plataforma WePresent, la verdad yo lo que haría es imprimirla y ponerla como un diario que te esté recordando prácticas que pudieras estar haciendo todo el día para alimentar lo que haces. Y a ver, cabe mencionar que no solo está el manifiesto o el manifiesto en inglés, el manifiesto de Jessica, sino que este es una parte de WePresent, sí, pero que se llama A Manifesto By. O sea, es una serie de manifiestos de diferentes artistas. Y de hecho hay uno de Misaki Kawai, que es un japonés, que también está increíble. Luego podemos hablar de ese, pero creo que está bueno que la gente sepa que hay toda una colección de manifiestos y que todos están en versión descargable para imprimir, como tú dices. Así que el que más te haga sentir como que con el que más vibres, lo puedes imprimir y tenerlo ahí en tu oficina como para recordarte. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast llegó el momento. Nuestro reporte Black Trends 2024-2028 va a ser liberado y serás el primero en descargarlo. La microbótica ha llegado a nuestras vidas. ¿Qué y cómo será utilizada? Gartner liberó su radar de impacto 2024 y lo analizamos. Jugamos el juego Little Nightmares y nos alucinó. Te contamos todo. Y para nuestros suscriptores de Patreon, tenemos una técnica creativa de Brian Eno que te enseñaremos a utilizar. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Fer, llegó el momento, después de 10 meses de trabajo, de noches y lágrimas y emociones. Aquí quiero, por favor, la musiquita de Rocky Balboa, la de... Pero nos pueden demandar por derechos, ya. Bueno, por eso lo voy a cantar yo. Derechos de YouTube eliminados. Ya, eliminado el podcast. Fer, lo terminaste, o sea, después de todo lo que ha pasado. Lo terminamos. No, yo creo que este proyecto es 100% liderado por ti, hecho por ti, administrado por ti, wow. Es un insumo de valor que el mundo consume con mucha emoción y que agregas demasiado contenido, Fer. Ya está el Black Trends 2024-2028, el primero donde no solo se reporta la tendencia del año, sino que además hay algo más. Bueno, pues, a ver, ustedes saben, quienes han seguido a Blackbot y sobre todo este producto en particular que es el reporte de tendencias anual, que cada año intentamos superarnos en todos los aspectos, no solamente estético y de análisis y de crítica, sino también escuchando lo que está pasando allá afuera. Y es verdad, o sea, mucha gente me lo ha dicho y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay un cansancio de la sobresaturación de reportes de tendencias, ¿no? O sea, a mí, por supuesto que de por sí me llegan como persona normal, pero al estar inmersa en el mundo de las tendencias, por supuesto que me llegan, o sea, todos, o sea, si tengo, no les miento, si tengo más de 2,000 reportes, no es broma, o sea, los tengo. Pero al final del día, el cuestionamiento o el mal sabor que a mí me queda en esta indigestión de reportes es, bueno, y cómo la gente va a poder primero analizar todo esto, no sé en qué tiempo, hacia la gente le da tiempo realmente de poder sentarse a abrir 2,000 PDFs, ¿no? Y analizarlos y revisarlos, aunque sea en un vistazo, porque tampoco creo que le den una lectura. Fer, y ya te dio año nuevo. O sea, sí, exacto, haces eso, ya un año ya pasó, ¿no? Ya pasaron las tendencias porque... Sí, por analizarlas. Entonces, era algo que yo no quería caer, ¿sabes? Como que Blackbot se vuelva, o Black Trends en particular, se volviera como uno de estos más en estos listados. Y vaya que como ya lo publicamos anualmente, pues me invitan varios listados a de, oye, ¿qué pasó este año? Todavía no está listo, ¿no? Claro. Y había cierta presión a la que me resistí caer, o sea... Porque en primer lugar dije, a ver, personas del mundo con sus listas, cálmense, ¿no? O sea, ni que me pagaran por hacer esto o qué. Y por otro lado, el tema de decir, es que si es así, o sea, si tú cedes ante eso, pierde el propósito realmente de lo que originalmente estaba pensado un reporte de tendencias. O sea, yo siempre pienso, no es mala la canción, el tema es si la repites 1000 veces ya no te va a gustar, ¿no? Y es lo mismo que pasó con los reportes, o sea, claro. No es que sea malo el reporte de tendencias per se o que el análisis de tendencias sea malo, sino que después de que todo el mundo parecía que lo hace y
cada vez con menos rigurosidad y con menos, o sea, metodología y nada más. Y es como, pareciera como que, ay, pues cualquiera puede hacerlo, entonces ya agarro y digo que esta es una tendencia, dos o tres noticias y ya las condensas, les pones un nombre cagado y de repente ya estás haciéndolo. Y es como, pues no funciona así, ojalá fuera tan sencillo. Y una de las cosas que justo pongo también en el reporte es, a ver, primero debemos entender que un reporte de tendencias tiene un objetivo, y en este caso particular en nosotros, el objetivo que tiene es que las personas en un solo vistazo puedan unir diferentes puntos de diferentes perspectivas, de diferentes partes del mundo que están ocurriendo al mismo tiempo mientras estamos hablando y mientras estamos vivos, y que si extrapoláramos eso en el tiempo, posiblemente devengaría en diferentes futuros o posibilidades de ¿no? Básicamente es eso. Y además otra cosa, ¿qué son las tendencias? No son más que la síntesis del comportamiento social. Y eso es otra cosa, no es que pasen en un año. Eso también a mí, o sea, como que me empezó a causar escozor de decir, a ver, no es que las tendencias de 2024 van a pasar en 2024 y ya. El cambio no funciona así, el cambio necesita tiempo. Hay cosas que se vienen cociendo y cocinando desde hace años. Casi todas son constructos culturales. Sí, y socioculturales, sobre requieren todo. Este tiempo de entendimiento, adopción, transformación y de repente cambio en el comportamiento. Y que van mutando y que van incluso contraponiéndose, ¿no? O sea, Así tienes es. una tendencia que habla de gente cada vez más involucrada en el consumo responsable, pero también tienes otra tendencia donde dice que se vendieron millones y millones de toneladas de ropa en Shein, ¿no? Claro. Entonces hay muchas contradicciones. De hecho, en las contradicciones es donde surgen las tendencias. Así que, bueno, al final del día, lo que quisimos en esta ocasión plasmar no es solo las señales y las tendencias, que eso ya lo hacíamos, sino darle un nuevo nivel al reporte en donde primero te explicamos desde un proceso que se llama sense making, que es justo a darle sentido a la tendencia. Hay una nueva sección que se llama reflexiona y acciona, ¿no? Es como, a ver, ¿esto qué quiere decir o qué podría querer decir? Que es una ayuda de interpretación de todo eso, porque muchas de las personas al ver tantas señales entraban como un ruido mental y dicen, sí, no, como no la que te puedo abrumas leer. Y dices, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Exacto. Entonces es como, a ver, detente un momento, reflexiona y si puedes, acciona. O sea, ¿qué significa el acciona? Pues que en ti está detener la tendencia, promover la tendencia, ampliar la tendencia, frenar la tendencia, impulsar la tendencia. Eso pues nadie te lo puede decir más que tú mismo, ¿no? Tú vas a saber qué es lo que vas a hacer con eso. Tu convicción, tus objetivos. Ahora, por otro lado, no solo queríamos quedarnos en esa explicación, también agregamos datos, porque una tendencia es algo que ya es cuantificable. Entonces agregamos datos de algunas proyecciones o datos presentes de lo que se estima que valga ese mercado o esa situación, etc. Para dimensionar algo, por ejemplo, algo que nos sorprendió es que pese a todos estos años de la moda global y de toda la industria desarrollada alrededor de la moda, hoy no se sabe cuántas toneladas de ropa se hace al año. Sí, no se sabe cuántas piezas se producen al año, no se sabe, todo es meramente especulación, nadie tiene ese dato, ni la propia industria, ni las cámaras de la industria. Nadie. Y eso está cañón, ¿no? O sea, y por ende no sabemos cuánto se desperdicia, claro, aunque el resultado factible está ahí. O sea, es una cifra negra totalmente. Exacto, y no puede ser que a estas alturas del mundo, donde haya tanta tecnología y donde haya tanto sharing de información y todas estas compañías hablan de transparencia y su industria es todo menos transparente. Menos transparencia. Y ese no dato también es un dato, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y finalmente agregamos escenarios, que eso fue una chamba inmensa, pero lo hicimos con toda la intención de, y lo aclaro porque me gusta mucho aclarar esto y lo pongo en bold y en color neón resaltado. No está pensado para predecir el futuro, ni el reporte, ni las tendencias, ni las señales, ni los escenarios. No es nuestra intención predecir, o sea, aquí no somos Madame magos ni nada. Lo que queremos hacer es previsualizar, que es totalmente diferente. Previsualizar, tener una previsión, una visión anticipada de las cosas que posiblemente podrían ocurrir. Y nosotros decidimos jugar 4 escenarios. O sea, pudimos haber hecho 80 escenarios de cada tendencia, por supuesto que sí, pero no es factible, ¿no? Entonces decidimos usar la metodología de la matriz de escenarios 2x2, que es una metodología que tiene
un rigor, que tiene un procedimiento, que tiene un proceso, y con base en esa metodología hicimos 4 escenarios de cada bloque, de cada rubro, 4 posibles escenarios de hacia dónde podría irse, tomando en cuenta las variables más importantes de cada tendencia o la que nosotros considerábamos que eran las más importantes, porque ojo, también vale la pena mencionar que la tendencia es de quien la mira, ¿no? O sea, no es lo mismo las tendencias que ve Donald Trump o las tendencias que ve, no sé, alguien en África. Entonces, el presente de unos es el futuro de otros. Aunque sea la misma señal. Exacto. O sea, son 2 lecturas distintas dependiendo de dónde estás, quién eres, cuál es tu pasado cultural. Ahora, nosotros tratamos de ampliar esa subjetividad que siempre está, porque es el sujeto quien lo observa, pero tratamos de ampliar esa subjetividad para volverla más objetiva, ampliando la mirada. Por eso es que en esta ocasión trajimos no solamente señales y tendencias de puntos icónicos como Europa o Estados Unidos, sino también trajimos de la India, de África, de Senegal, de Taiwán, mucho de América Latina. O sea, tratamos como de volcar la mirada, ampliarla lo más posible para tener una perspectiva mucho más amplia y al mismo tiempo entender que hay un montón de coincidencias con mercados que no te lo imaginas, ¿no? O sea, por ejemplo, las similitudes que hay en este momento en algunos aspectos, por ejemplo, en la industria fintech entre América Latina y África es brutal. Sí. Y son cosas que deberíamos notar. La misma industria, ¿no? Exacto. Ahora mismo. Entonces, esa es la intención y eso es lo nuevo, ¿no? Que tenemos la sección de reflexiona y acciona, la sección cuantificable y la sección de escenarios. ¿Y cuál es el objetivo de ponerte escenarios? Insisto, no es predecir, sino que tú tengas una previsualización y al leerlos te preguntes y te cuestiones. Y digas, órale, no había pensado que esto podría pasar, ¿realmente lo quiero? ¿No lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Quién lo querría? ¿A quién le interesa? ¿No? Son preguntas que deberían detonar en ti y entonces eso podría permitirte anticipar o al menos tomar decisiones informadas, porque no es que puedas quizás en algunos aspectos cambiar el futuro, pero lo que sí puedes cambiar es la forma en la que te preparas para afrontar esas consecuencias, ¿no? Y esa es básicamente la intención de este reporte, por eso también tomó más tiempo, porque lo bueno se cocina a fuego lento y pues totalmente. Así es. Y además está mirando a 2024 a 2028 en esos escenarios. Sí, este tipo de reportes lo vamos a enlazar totalmente con nuestro evento Future Business and Strategy, y es decir, así como este evento, el FBS, es cada 4 años, este tipo de reportes con escenarios solo va a ocurrir cada 4 años, ¿no? Totalmente. Entonces, esta es una edición, digamos, especial de Black Trends, que es 2024-2028. Para el FBS. Que el FBS también le va a dar la vuelta al mundo, entonces en todos estos lugares estaremos también distribuyendo y hablando de este reporte, así que no solamente es válido para un mes inaugural de cada año, sino que sirve para la conversación de los siguientes 4 años. Sí, al menos, incluso yo diría que un poco más, pero bueno, o sea, para que un poco la gente tenga como estos ratios de tiempo, estos espectros de tiempo, sí, o sea, por eso no me urge a sacarlo. Tienes 4 años para revisarlo, para leerlo, para irlo entendiendo, para aceptarlo, para o rechazarlo y decir, yo no quiero esto, o yo no he visto nada de esto en mi comunidad, en mi región, y eso también se vale, o sea, lo que está ahí escrito no es ninguna verdad absoluta ni ningún, no son los 10 mandamientos, no están escritos en piedra, simplemente es una visualización que nosotros tenemos a través de un método riguroso de análisis y recolección e interpretación de tendencias, que a mí me encantaría que la gente tuviera discusión sobre esto, ¿no? De hecho, ahí usamos un hashtag que es el hashtag Black Trends 2024. Si alguien como tiene un comentario respecto al reporte, quiere complementar, quiere mandar una señal nueva, quiere corroborar y decir si es cierto, eso también pasó aquí en mi comunidad, nos pueden mandar en cualquiera de nuestras redes sociales o a nuestro número de WhatsApp, que es 55 83 69 5959, y ahí nos pueden poner sus comentarios, reflexiones, lo que ustedes quieran. Y también, o sea, y eso lo estuvimos pensando y dándole vueltas, pero creo que es importante también que la gente sepa que evidentemente este es un gran esfuerzo y una gran chamba. Obviamente nadie me está obligando a hacerla, yo lo hago porque 1 es mi interés analizarlas, 2 es mi interés compartirlas y 3 es mi interés que cada vez más personas tomen mejores decisiones o más informadas, pero también abrimos la posibilidad y la opción de que la gente pueda donar. O sea, tú lo vas a poder descargar gratuito si quieres,
pero también está la opción de que si tú quieres donar, puedas donar, y ahí está nuestro sitio web, puedes poner la cantidad, está en dólares pues para tener una moneda en común con diferentes países, y tú puedes donar desde $1 hasta lo que quieras, $100,000 si quieres. $1 millón si quieres. Para este reporte. O descargarlo de manera gratuita. Solo que si lo descargas de manera gratuita, estaría padre que, bueno, no pagas en dinero, pues puedas compartirlo, ¿no? Y puedas también darle amplificación a estos contenidos, porque la verdad sí fue un trabajo y es un trabajo súper fuerte el que hacemos desde todos los aspectos. Lo hacemos con mucho gusto y mucho cariño, pero si tú quieres retribuir, estás más que aceptado. Yo solo pondría una cosa, es un reporte 100% construido por humanos, en donde la única intervención de inteligencia artificial está en la fase inicial de captura. Sí, eso es muy importante, y eso lo hacíamos ya antes de ChatGPT y todo esto. O sea, este reporte se hace desde 2019, entonces... Desde ese instante ya utilizamos IA para capturar todas las señales que luego humanamente ordenamos, procesamos, analizamos y finalmente plasmamos en lo que ven ahora en el reporte. Lo cual me gusta mucho porque muchos de los reportes que ahora y mucho de la explosión de los reportes que hay fueron construidos no por humanos, sino por agendas. Por agendas y por inteligencia artificial, ¿no? Y eso es otra cosa interesante de este reporte. Así que en Creative Talks vamos a estar hablando cada edición de alguna tendencia que haya, que venga dentro de este reporte. Y creo que la primera, Fer, que queremos hablar el día de hoy es algo que también hemos venido analizando ahora en la primera colaboración que el reporte ha tenido con una compañía colombiana. Y justo hablábamos de estos robots que están construidos a partir de animales muertos. Sí, la necrobótica. La necrobótica como una señal que pareciera débil, pero casi que se está haciendo fuerte. Y es una señal que va orientada hacia muchas cosas. Primero que nada, hacia el espionaje político y el espionaje entre países. Es decir, se están usando, por ejemplo, aves muertas. Imagínate, no sé, un águila muerta, ¿no? A la cual se le ponen una serie de dispositivos para que pueda volver a volar, como si fuera un dron con piel. No es que reviva. No es que reviva, pero es como un Frankenstein, ¿no? Es porque es como un cadáver, es un cadáver, y a ese cadáver se le injertan algunas series de cosas, motores y todo esto, para que pueda volar y entonces sea como un dron. La idea de esto es que sea indetectable, o sea, como que tú lo veas y digas, ay, mira un pájaro, entonces no sepas que es un dron. Y pues, insisto, esto está pensado para el espionaje, sobre todo político, así ¿no? es. O geopolítico. Y también industrial, cuando esto llegue a manos de este desarrollo económico. También hemos sabido de proyectos como arañas muertas, o sea, imagínate el insecto araña, igual, misma dinámica, toman el animal muerto o el bicho muerto y lo vuelven a reusar. Tú ves a la araña y pareciera que es una araña, pero en realidad lo que está pasando es que tiene audífonos y micrófonos y grabadoras de video de lo que está pasando, entonces se vuelven una herramienta brutal. Y no solamente eso, Fer. Recientemente acaba de pasar en los Países Bajos, en la Universidad de Bielefeld en Alemania también, y la Universidad de Groningen en Países Bajos, han estado colaborando juntos para crear, a través del insecto, de un cerebro de un insecto, poder hacer esto mismo, es darle vida, ya no solamente utilizar el cuerpo o el cadáver del insecto o animal, sino que el procesador de todo lo que computa ese animal muerto termina siendo reutilizado biológicamente a través del cerebro de este insecto. Entonces crearon el primer dispositivo que está utilizando el cerebro del insecto para tomar las decisiones y llevar el control de mando de ese nuevo gadget, ya no sé cómo decirlo, de ese necrorobot que está de alguna manera revolucionando un área que no habíamos volteado a ver. Finalmente vemos mucho de los robots o lo que tenemos como imaginario cultural, esta antropomorfización del humano en una máquina, pero estos están yéndose por una tangente, luciendo no como humanos, sino como insectos, sin embargo actuando y ejecutando funciones de un robot, en este caso para espionaje, lo cual es una categoría que no habíamos platicado, no habíamos visto como tendencia y que en este reporte de Black Trends entregamos como una unidad de desarrollo que viene en toda esta década. Sí, y más que viene en toda esta década, entender que son cosas que ya se están trabajando desde el presente. O sea, no es algo como que vaya a pasar,
sino que está comenzando a emerger y ante eso sospechamos que esto no va a ser más que irse propagando cada vez más por los intereses que hoy se están jugando, ¿no? Esto de la necrobótica también se conoce como necrobots o xenobots, que se refieren a lo mismo, ¿no? Como estos muertos vivientes, el uso de cadáveres biológicos para mezclarlos con temas digitales y computacionales y obtener ciertos resultados, ¿no? Ahora, hay quien lo ve también como desde una parte positiva en donde se pueda controlar a ciertos insectos, por ejemplo, para plagas. Por ejemplo, las abejas, Fer, hay un capítulo hace 8 años cuando vimos Black Mirror. Claro. Hay un específico lo que está donde pasando las con abejas, los mosquitos y Bill Gates, ¿no? Por ejemplo. Su fábrica de mosquitos, literalmente. Sí. O sea, creo que también, ojo, no vamos a caer solamente en la parte del espionaje, también hay otras aplicaciones. En la agricultura. Que tienen que ver, sí, justo con la parte biológica y el control de plagas. Pero lo interesante observar es que como tal estas señales emergentes que se están haciendo cada vez más fuertes podrían resultar en una tendencia donde pues ya no sepas si lo que estás viendo ahí realmente es un insecto o realmente es un ave, y ahora creo que eso sobre todo podría desatar cierta paranoia, ¿no? De por sí ha habido casos, ¿te acuerdas esto en Estados Unidos donde decían que las palomas no eran reales y que eran robots? Claro. O sea, yo sé que eso viene detrás con una teoría de conspiración y todo, pero creo que esto lo único que va a hacer es como agudizar ese tipo de teorías porque van a decir, ya ven, van a decir, ya ven, teníamos razón. Y también puede ser utilizada en el terrorismo. Imagínate una zona específica siendo atacada por abejas asesinas, controladas con esto, ¿no? Sí, y ahí es donde vienen las preguntas si esto es éticamente aceptable. O sea, para empezar, el cuestionarnos y aprovechar cadáveres de animales, o sea, está bien, ¿no? Eso tendría que ser la primera pregunta. Y lo otro es que algunas personas que están involucradas con los derechos de los animales, pues se preguntan justamente de, ¿esto va a resultar en que se van a criar animales solo para esto? O sea, se preguntan si va a haber granjas de animales destinados a morir para usarlos como pues estos cadáveres, ¿no? Entonces creo que también el debate es interesante en la parte técnica, en la parte teórica, en la parte de lo que esto podría significar para el mundo natural, pero al final del día, pues también sus aplicaciones. O sea, por ejemplo, también hay otro caso en donde células embrionarias de rana es para justo lo que tú dices, como gestionar la contaminación radioactiva, administrar medicamentos dentro de un organismo, recoger microplásticos, porque ese es otro tema. O sea, en el mundo micro, o sea, está el mundo macro de objetos que vemos como un ave, una araña, un insecto, ¿no? Que es como, ok, pero está el mundo micro donde hay cosas que no observamos. O sea, por ejemplo, los microplásticos que ya están en todos lados, ya están literal hasta en la sopa, en tus pulmones, en los fetos, o sea, ya están en todos lados. Claro. ¿Cómo los recoges? Necesitas organismos micro, ¿no? Sí, los famosos nanobots que ya venían desarrollándose. Los ¿no? biobots. Entonces, creo que estas aplicaciones, al final del día, están intentando, por un lado, sí, agravar o todo este tema de espionaje que siempre ha existido, pero también por otro lado pues están tratando de resolver problemas que sí, nosotros mismos hemos originado y que ahora estamos intentando resarcirlos con estos, pero al mismo tiempo creando nuevos. Y yo pondría, Fer, una intersección final para cerrar este capítulo con lo que está pasando con la IA. O sea, la IA, como tú sabes, este procesamiento que requiere a nivel de datos de manejo que tiene, 1 para entrenar y 2 para ejecutar, necesita acercarse a la perfección. Y hoy la única unidad cerebral lo más perfecta posible no ha sido diseñada por el hombre, ha sido diseñada por la naturaleza y es el cerebro humano. Por lo tanto, una división importante de la IA está tratando de entender la operación y replicar lo que orgánicamente hace un cerebro humano. Tiene un consumo de energía súper eficiente y un nivel de procesamiento que, llevado al extremo o a su operación normal, es súper eficiente para la IA. Y eso ha creado una carrera de organoids, que es esta simbiosis entre el procesamiento cerebral que requiere la IA en términos de tecnología, pero la parte orgánica que ya está en los seres humanos. Por eso esta carrera brutal por entender cómo funciona el cerebro. Imagínate esta carrera de organoids conectada a estos insectos, ¿no? Tendrías prácticamente pequeñas mini computadoras
orgánicas en función de un protocolo o de un objetivo computacional que es dictaminado por un humano para desarrollar un objetivo específico. Eso es una carrera que está pasando ahora y que ya no es ciencia ficción. Hay avances prácticamente en todas las líneas de desarrollo, desde computadoras o tecnología hasta pasando por estas universidades que están recreando e inclusive imprimiendo carne que simula cerebros, que funcionan como microcerebros que pueden ser utilizadas en esta categoría de robots, lo cual es brutal. Bueno, en realidad, y aquí quiero hacer una aclaración, o sea, los organoids todavía no están explorando la parte cerebral, pero sí están explorando con neuronas, ¿no? Que es todavía no es un injerto del cerebro. Es que van para allá, o sea, sí, pero quiero aclarar un poco para que la gente que no ha escuchado este concepto, ¿qué es un organoide? Un organoide es una versión miniaturizada y simplificada de un órgano producido in vitro en 3 dimensiones, o sea, en 3D. Impreso en 3D. Y sí, como bien mencionas, está basado en células que se cosechan o se crían in vitro, y hay intentos que se han hecho de diferentes órganos, entre ellos el cerebro, ¿no? Que aunque no se ha logrado replicar, ni mucho menos, o sea, todavía no estamos ahí, pero sí es verdad que se está intentando ya desde hace varios años, con el pretexto de, bueno, dar solución al tema del trasplante de órganos, a la disponibilidad que hay de los mismos, pero como tú dices, cuando colisionas todo esto con las tecnologías que al mismo tiempo están en desarrollo, que esa es la labor interesante de las tendencias, ¿no? Que no solo observar una cosa per se, sino ver también lo que está alrededor generándose, en este caso el desarrollo de la inteligencia artificial, el uso ya de seres vivos o de cadáveres. Sí. Entonces creo que ahí es donde viene como los interrogantes de a dónde va a llegar, a dónde podría explorarse. Y ojo, sí, gracias por ponerlo en la mesa. Si bien hoy no hay un cerebro humano funcional, sí están las bases de conexión e inclusive carga y descarga de información que ya funcionó. Ponle esto en líneas de curva de 20 o 30 años hacia adelante, probablemente estaremos viendo ya los primeros cerebros desarrollados funcionando íntegramente con esta tecnología, y va a ser una tecnología orgánica. Y esa discusión de cómo regular o cómo hacer visible o hasta dónde van las líneas de lo que se puede aplicar va a ser parte de esta discusión tecnológica que está comenzando ahora. Claro, otro escenario es que todo salga mal y esto se prohíba, ¿no? O sea, es que siempre hay estas alternativas, y eso es lo interesante de explorar diferentes escenarios, ¿no? Está la línea tendencial de, bueno, si esto sigue creciendo, podría llegar hasta el punto en el que intentemos emular al cerebro humano a través del sistema computacional. Pero por otro lado también está como la parte del declive, donde puede ser que, híjole, ¿qué crees? Que esto algo falló a tal nivel que se prohíba, como lo que pasó al inicio con la clonación, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, creo que también hay diferentes exploraciones de lo que puede ocurrir, pero lo que sí está pasando en el presente es que hay desarrollos y avances científicos controlados por ahora sobre qué se puede hacer con un cadáver de un animal en este momento, y por otro lado laboratorios que están explorando todos estos organoides y tratando de llevar a cabo lo que se conoce como computación orgánica, que es justamente la intervención o como el match entre un órgano natural y la computación, ¿no? Es como un híbrido, una computadora que sea capaz de tener un sistema principal o un sistema operativo que se base en algo natural como un cerebro humano, un cerebro de un animal, etcétera, pero que siga siendo a nivel computacional pues una parte de instrucciones, como lo ha sido la computación siempre. Entonces creo que eso es muy interesante lo que está ocurriendo, y es parte de las señales emergentes que vienen dentro de este reporte. Es tan bizarro, Fer, como para que la gente se imagine que tal vez en los siguientes 20 años, y lo pongo con ese tema de 20 años, si el teléfono sobrevive, el teléfono como gadget que conocemos el día de hoy, vas a tener un teléfono que no va a estar basado en silicio y con toda la tecnología que tiene, sino va a ser un órgano que ejecuta funciones de teléfono. Si lo logras imaginar, ese es el nivel de desarrollo donde podría llegar esto. Eso, ¿sabes qué me hizo recordar? No sé si alguna vez viste que era un proyecto de diseño especulativo, que era un teléfono que tenía un ojito humano y tenía piel. Sí, lo recuerdo. Eso me hiciste recordar ahorita. Espero no llegar a ese momento, por favor. Que va para allá, es una locura. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
Fernanda Rocha, además de leer libros, ver contenidos, analizar, hacer reportes, hacer este podcast, trabajar con clientes, viajar por el mundo, también te dedicas a jugar videojuegos. Hace unos meses hablábamos de lo que nos estaba pasando con Cyberpunk, este juego que sí es un hito para la industria tecnológica y la industria narrativa de videojuegos, y que acabaste de manera muy rápida y fue increíble. Y luego te clavaste, después de jugar muchísimos otros videojuegos que nos entretuvieron bastante, caíste en un juego que no es nuevo, que se llama Little Nightmares, que es una fucking locura. Me encantan este tipo de juegos. Siempre me han gustado los juegos rompecabezas. O sea, híjole, ¿no? De verdad, es que adentro de mí vive un alma de detective, ¿no? Y siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con descubrir, con... Sí, eso, o sea, el videojuego de rompecabezas que tienes que descifrar ciertas cosas. Y por supuesto que siempre estoy explorando como qué nuevos videojuegos salen. A veces los puedo comprar, o sea, inmediatamente. A veces no, porque no tengo tiempo de jugar y entonces digo, ¿para qué lo compro si no lo voy a jugar? Pero hace como 6 meses compramos este juego. Y eso porque literal me llegó un correo de Nintendo, que es la consola en la que lo estoy jugando. Switch. En Nintendo Switch. Y me llega un correo de mi cumpleaños de, tienes un cupón de no sé cuánto, para redimirlo, ¿no? Y yo lo guardé y ya se iba a vencer y dije, no, ya lo tengo que usar. Y bueno, sí investigamos, o sea, no crean que actuamos de me llega una oferta, la compro. No, nosotros nos sentamos, vemos el trailer, vimos los reviews y era como de, güey, ¿por qué nos habíamos perdido de esto, no? Ajá, entonces, bueno, total que para no hacer el cuento largo, todo se unió, ¿no? Estaba esta investigación previa, estaba el cupón y dijimos, bueno, pues vamos a comprarlos, y costó así una ganga, no sé, como 100 pesos. Y compramos el 1 y el 2, ¿no? Por supuesto, el que jugué primero es el 1 y es una locura. O sea, es una locura, es un juego que salió en 2017, o sea, como bien dijiste, John, ya tiene su ratito. Pero no pareciera. No pareciera, porque además me gustan estos juegos que parecen atemporales, ¿no? O sea, porque no, su importancia o relevancia no es en lo gráfico, la gráfica o el nivel. No, es el juego per se, de lo que tienes que hacer. Y eso me encanta. Entonces, este juego además juega mucho con los horrores, por eso su nombre de pesadillas, ¿no? Porque juega mucho como con esta parte, al menos en mi caso, como de cosas que sí imaginaba de niña que iban a pasar, ¿no? Como esos monstruos que solo estaban en tu cabeza, ¿no? Que no existía nada de eso, pero que tú de niño, a través de historias o cosas, o por estar viendo series de asesinatos, tenías como estos miedos. Y entonces no sé, como que me recordó mucho mi infancia, de cuando tuve todas estas imágenes escalofriantes. Son todos esos horrores infantiles. Sí, que de repente como que el fantasma o la cosa abajo de la cama, ¿no? Y están materializados en este juego de manera brutal, contundente, horrorosa. O sea, en verdad, cuando empecé a jugar, porque yo también empecé a jugar con Fer tantito, al inicio me horroricé tanto que yo ya no quise jugar más el juego. O sea, soy ese que bota el control y se va horrorizada como señora de 60 años, ¿no? Así me pasó a mí. Dije, no quiero jugar más, porque tienes que tomar algunas decisiones en el personaje que tampoco están en la línea del humano correcto. Está en la línea de en qué me estoy convirtiendo en este juego, ¿no? Y ya no quiero decir más, porque a lo largo del juego te va a tocar tomar esas decisiones y sí va a cambiar tu humanidad un poco. Bueno, y además también me recordó, ¿sabes? Como que es un poco como Tim Burton en cuanto a la realización de los personajes, como son como de ese estilo, ¿no? Pero bueno, es un estudio sueco que después fue adquirido por otro grupo más grande. Y bueno, el punto no es ese, por supuesto los creadores importan, pero el punto es, como dice John, o sea, el juego te hace sentir mientras estás jugando. Es un juego muy oscuro, y no solo hablo de la parte de horror, sino, o sea, sí está muy oscuro, o sea, se juega en la noche. Yo creo que está si lo juegas en el día, como que no puedes ver a detalle lo que está en la pantalla, o sea, ¿no? Sí requieres de una pantalla que se vea perfecta en las tonalidades de oscuros
para poder jugarlo, porque tienes que recorrer el espacio y destrabar cosas. Como dijo Fer, es un ejercicio de videojuego rompecabezas de supervivencia. Entonces tienes que hacer ciertas cosas. No es un juego fácil. O sea, por ejemplo, juego fácil lo defino yo como dame un arma y disparo y le des matar y ya con eso. Es un juego donde tienes que pensar. O sea, es un juego que... Y además estás pensando y tienes la presión enfrente de lo que está pasando en el contexto del juego. O sea, no solo es... No tienes tiempo para pensar, pero sí tienes que pensar y lo tienes que resolver. Y si no, mueres, ¿no? Y cada muerte que tienes en el juego duele. O sea, es como de ¡no! Y hay veces que Fer decía ¡ya no puedo morir más! Y apagaba el juego. O sea, y se iba a la cama muy nerviosa, ¿no? Y eso, o sea, este juego... yo lo viví como un acompañante, no todo el tiempo, pero por ejemplo ayer, o sea, estamos hablando de hace unas horas, finalmente Fer terminó el juego y yo me puse de pie y aplaudí porque es como haber visto una película que te entrega una narrativa tan eficiente, tan memorable, tan de quiero más, y luego el juego te da más. O sea, es increíble. Acaba y tienes este hambre de wow, ¿qué acabo de ver? ¿Qué está pasando? Y de repente te da este más y dices, oh my gosh. Por eso lo trajimos a Media, porque si tú eres amante del género de terror y ves películas de terror o suspenso, vas a amar, en serio, vas a amar este juego. Y lo más importante, Fer, es que no tiene exclusividad de plataforma. Lo puedes jugar para Nintendo Switch, para incluso Xbox. hay una versión para teléfonos móviles. Y eso me encantó. Yo no la he jugado, eso sí, debo decir, no la he jugado, pero ayer investigando, me parece que no le pide nada. Es como una versión mini de la versión grande. Exacto. O de la versión de consola. Y está tanto para Google Play como para Apple. Entonces, o sea, no hay pretexto. Puedes Se llama jugarla. Little Nightmare, ¿no? Ajá, Little Nightmares. Little Nightmares, lo cual... No, Very Little Nightmares es la versión para teléfonos móviles. Ah, sí, eso sí no sabía. Very Little Nightmares, lo cual es increíble. Además, los personajes son hermosos, los que son hermosos, y horrorosos grotescos. Los que son horrorosos. Sí, creo que este juego, la música, Fer, la música es increíble, el diseño, el arte del juego es brutal. Wow, qué bien hecho está, cómo juega con la psicología humana, cómo te va transmitiendo y vas sintiendo el juego mientras vas avanzando. Fuck, o sea, es una genialidad. Es un juego que raya en lo genial. Es genial, en verdad. Jueguenlo, descárguenlo, está muy barato además. Y lo mejor, se está desarrollando la tercera parte. Es como, si te enganchas como estamos enganchados nosotros, pues vas a tener como horas de juego adicionales cuando saquen el nuevo título y va a empatar perfecto con cuando acabes el 1 y el 2. O sea, es un juego que es como, no sé, si lo comparo, es como un Game of Thrones que te vas a volver adicto y vas a querer más y más y más y más. Esto es este juego. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, la firma Gartner publicó un gráfico que es el impacto o radar de impacto de 2024, el Impact Radar 2024. De tecnologías emergentes. De tecnologías emergentes, donde pone un listado de 30 tecnologías emergentes y la acomoda en 4 temas. Uno es el mundo inteligente, otro es la revolución de la productividad, otro es la privacidad y transparencia y finalmente los facilitadores críticos. Lo interesante de este reporte es que tiene 3 círculos. Uno en el centro, que está de color amarillo, que te habla de lo que va a ocurrir ahora, de ahora a dentro de un año. Por lo tanto, dentro de ese círculo amarillo te pone qué tecnologías o qué está pasando, qué tipo de tendencias están ocurriendo ahora. Otra que habla de 1 a 3 años, otro de 3 a 6 años y finalmente de 6 a 8 años. Entonces tú puedes entender en un solo vistazo, que es un poco lo que vamos a platicar de hoy, en dónde está acomodando Gartner todas estas tecnologías emergentes como para poner clave en dónde apostar en este momento estratégicamente si eres una compañía que está adoptándolas o te tienes que esperar porque esto todavía le hace falta algunos años de maduración. O no, porque dato curioso, nunca le ha atinado a nada a este cosa. Entonces eso también o sea, como
como que si esto fuera una cosa para hacer apuestas, es como, para mí esto es lo que no debes hacer, ¿sabes? Por ejemplo, vamos a hablar del primer círculo, a ver si estamos de acuerdo con ellos o no. Vale. En el círculo amarillo tiene, si no me equivoco, solo 2 esferas. Una está tocando la base. Uno es gráficas de conocimiento y la otra inteligencia artificial generativa. Todo eso como el ahora, de lo que está ocurriendo en el presente. O sea, esa es la más fácil, ¿no? Es como ver lo que hoy está pasando, easy cake. O sea, y un poquito tocando el círculo, que esta es la tercera, hablaba de estos asistentes virtuales basados con inteligencia artificial. Sí, que eso también es como, órale, Garner, qué descubrimiento. Pero es que, aunque no lo creas, Fer, hay personas, mucho de lo que dijiste ahorita en Black Trends, que ven la tendencia, ven la señal, pero no saben en qué curva acomodarla. Si es una curva de lo inmediato. A veces para ti, para mí es obvio de, estás hablando de una obviedad, Garner. Pero en ese sentido, lo que hace esto es que de un solo vistazo puedes ver dónde ellos creen que está pasando las cosas con base en los datos que tienen y cómo la recuperaron. Para ti, para mí es obvio. Es como, claro, está pasando ahora, güey. Pero, por ejemplo, lo que sucede en el círculo de afuera, los digital twins, que es uno de los temas que están ahí, los digital twins están siendo una discusión interesante. Ya no están en el círculo amarillo, están en el círculo arriba de esto. Que es el de 1 a 3 años, de acuerdo a estos señores. Y ponen como una trayectoria, una línea que se ha movido un poco entre el límite de esos 3 a 6 años y el de 3 y de 1 a 3. Es decir, se está moviendo rápido el tema de digital twins, al menos en esta gráfica. Los digital twins, solo para ponerlo en la mesa, es estos dobles digitales que pueden ser aplicados tanto a un humano, tener un avatar que esté replicando la funcionalidad y datos de tu cuerpo humano, como para edificios. Imagínate un edificio físico donde tú habitas, o las oficinas, pero en un doble digital puedes obtener los datos de lo que le está pasando al edificio: consumo energético, agua, peso, desgaste, etcétera, y te lo reporta como si fuera un indicador de tu auto de, oye, se está desgastando esta zona, y tú igual visualmente veías que todo estaba perfecto, pero en la arquitectura del edificio, en lo profundo, solamente estos sensores conectados con datos te podían dar esos datos y prevenirte de ajustes. Eso es lo que está pasando con los digital twins. También está pasando con ciudades digitales gemelas. Están replicando ciertas zonas para entender el comportamiento social, qué está pasando con la agricultura del lugar, el clima, etcétera. Toda esta información, no sé cómo se llama esa cultura de datos ya en tiempo real, creo que así se llama, real time data, pero los digital twins te están permitiendo en todas las industrias tener una réplica de ese algo para poder leerla en datos y tomar decisiones. Por eso es que vemos que está avanzando muy rápido en este radar. Mira, a mí me llama la atención una cosa en particular. O sea, en lugar de como de ir analizando cada círculo, a mí lo que me llama la atención es que en todos los círculos, ya sea el de 1 a 3 años, de 3 a 6 o de 6 a 8, hay cosas de inteligencia artificial, ¿no? Está desde lo más céntrico, que ya lo mencionamos, la inteligencia artificial generativa, pero luego están los chips para inteligencia artificial, luego los avatares con inteligencia artificial, y luego están las como el Human Centered AI, ¿no? O sea, el diseño centrado en las personas, pero con inteligencia artificial. O sea, lo que veo es que aquí, lo que a mí me parece, y es la crítica que muchos hacemos hacia Gartner, es que en realidad estas no son emergentes. O sea, son todo lo que tiene que ver con IA no es emergente. Pero entiendo que lo tienen que representar en este gráfico, como tú dices, para que las personas lo puedan entender mejor y sea más asequible. Sin embargo, o sea, no veo aquí nada como que yo diga, órale, esto sí es emergente, o sea, apenas está surgiendo, como lo que vimos nosotros ahorita de la necrobótica. Claro, o sea, no veo nada de eso aquí, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, trae un tema que a mí sí me llama la atención, la tokenización. En lugar de avanzar hacia el centro, porque esto evidentemente todas estas señales eventualmente se piensa que estén en el centro, estén en el ahora. Tokenización se movió en contra, o sea, estaba en el límite entre los 3 y 6 años y se está moviendo más al rango de los 6 y 8 años, ¿no? Como hablando de dónde están, cómo se está congelando esta tokenización de acuerdo a ellos. Sí, lo cual no sé si es de todo correcto. Por ejemplo, en la música ya se está usando la tokenización para que las personas, cualquier persona, pueda invertir en un track en específico de artistas independientes, y la industria de la música siento que mueve muchísima masa crítica, ¿no? Entonces, claro, los videojuegos mismos también. Ahora, yo no sé bien, o sea, en el rango
entiendo porque incluso en el análisis de tendencias hay algo que se llama ETA, que es el tiempo de arribo estimado. Y entiendo cómo pueden hacer cierto tipo de... Porque ellos sí hacen predicciones, porque usan estadística, sí entiendo eso. Pero en la parte de la masificación, yo no sé cómo lo calculan, porque también está este nivel de información, donde depende el tamaño y el color del circulito, es qué tan masivo o no masivo se va a volver esa tecnología. Sí. Y eso me llama la atención, sobre todo por una cosa que yo descubrí haciendo el reporte de tendencias. O sea, todo lo que tiene que ver con el mercado de la India y el mercado africano no está contemplado en este tipo de reportes. No se traquea. Y es como, ¿ya has visto el tamaño de África? ¿Ya has visto el tamaño de la India? Es como, o lo que va a ser, ¿no? O sea, ajá, entonces como que también me preocupa esa parte donde dices, ajá, masificar ¿para quién? ¿Para Occidente o para Estados Unidos? Seguramente, porque no hay una visión lo suficientemente rica o enriquecida, me refiero a la cantidad de países por las cuales participan para que ellos hagan este tipo de predicciones, y eso también le resta un poco de factibilidad. Por eso abrí al inicio, es lo malo de este círculo es que la mayoría de las veces ya se ha analizado en retrospectiva y nunca le han atinado a nada. Voy a cerrar solo con dos cosas, que es la lectura que le doy a esto. En la parte de Spatial Computing, que es la que Apple brandeó, ¿no? Porque en realidad ya es le puso mundo virtual. Sí, ya le puso la marca, ya le puso el sello by California. Lo están ubicando en Smart World, en Mundo Inteligente, pero comenzando a acercarse a Productivity Revolution, la revolución de la productividad. Y lo están colocando en el tamaño de Very High, o sea, es como muy fuerte. Sin embargo, ellos lo colocan en la escena más lejana, entre 6 a 8 años. Lo cual, por ejemplo, yo creo que sí, inclusive creo que va más allá, va más afuera de 6 a 8 años. Creo que hoy mismo, mientras estamos grabando este podcast, se están cumpliendo casi las 2 semanas de adquisición, de salida al mercado de los Apple Vision Pro, y hay un fragmento bastante fuerte, no tenemos los datos si es el 10 o el 20%, pero están oscilando entre esos lugares, de personas que sí compraron el Apple Vision Pro y hoy están regresándolo. Entonces, la razón por la cual lo regresan es porque no cumplió sus objetivos y creen que es demasiado caro de cara a lo que les ha dado esas 2 semanas. Entonces, este primer intento de Apple Vision Pro, en donde parecía muy contundente, un salto muy fuerte como el fenómeno iPhone en lo que sucedió, hoy mientras grabamos el podcast, sí puedo empezar a imaginar que la adopción ya no fue tan de locura como pensábamos hace 2 semanas, y siento que que lo hayan acomodado en este rango de 6 a 8, yo me iría inclusive un poquito más arriba de 8 a 12, ¿sabes? Sin embargo, aquí lo están poniendo y ven esta posible intersección entre el mundo inteligente y la revolución de productividad. Sí, mira, yo creo que aquí lo que vemos plasmado, y lo hablamos en el episodio de Tezcreal, o Tezcreal, si lo quiere usted decir tal cual suena en español, pues es los intereses hacia dónde. A mí más bien esto me refiere a entender hacia dónde se están moviendo los intereses económicos de las plataformas o de las compañías tecnológicas, ¿no? Y vemos que sí, sigue muy fuerte la inversión y todo el interés alrededor de la inteligencia artificial. O sea, yo veo aquí y veo puro IA. Y ya está en todos los círculos. Ajá, entonces otra cosa, el tema del comportamiento, el Behavioral Analytics, que esto también ha sido, o sea, me extraña que lo pongan de 3 a 6 años y es como, come on Gartner, esto ya lo hace Amazon y lo hacen todas las compañías, ¿no? O sea, sí. Es como también un poco ahí hay una disonancia, pero pues que posiblemente al tú estar en contacto con cada vez más tecnología, más sensores en todas partes, más cámaras porque ya se ha aprobado en este año, se aprobaron en varios países, por ejemplo en la Unión Europea ya se aprobó totalmente el uso de las cámaras de reconocimiento facial, ¿no? Entonces todo eso va a hacer que cada vez nos analicen más nuestro comportamiento y que influyan más en el mismo. Entonces yo creo que aquí lo que nos está diciendo es eso, para mí es una fotografía de hacia dónde no se van a mover las tecnologías, sino más bien hacia dónde están invirtiendo hoy las tecnologías para promover sus propias herramientas o soluciones tecnológicas. Hoy si eres una compañía y estás haciendo un doble check de las cosas que necesitas tener en radar obvias, este radar es justo la respuesta. Ahora, la apuesta va dependiendo de qué tipo de compañía seas. No toda esta tecnología vas a incorporarla, sino la tecnología en la cual te ayude a ti como compañía a
cumplir los objetivos que estás siendo diseñada o los proyectos que tienes de performance para. Lo cual te habla que la prioridad, Fer, sí, es IA. Ajá, o que tú seas esa opción de la antítesis, ¿no? O sea, si todo se está tokenizando, todo se está digitalizando, pues a lo mejor tu negocio va a ser fuerte porque va a ser 100% por humanos, 100%, ¿sabes? También hay que verlo desde la otra contraparte, ¿no? Claro. Desde el punto de vista opuesto y el decir, órale, si todo esto se va a ir para allá, es como lo que decíamos de los logotipos, ¿no? Si Exacto. todos van a hacer el mismo logo porque está de moda X tipografía, ¿cómo puedo yo sobresalir y hacerlo desde otra perspectiva y de otra manera, ¿no? Porque aquí lo único que veo también, y cuando resumo todo este círculo, hay algo que me preocupa y también es toda esta tecnología es de uso y desecho, si te das cuenta. Cierto. O sea, nada es como para alargar los tiempos. Sí, de hecho es industria de obsolescencia. Totalmente. O sea, es como tú decías hace unos días que tuvimos una conversación fuera del podcast, cuando tú me decías, es que este es el pico de la industrialización. Y yo, es correcto. O sea, esto es como industrialización por X Sí, más, esto ¿no? es X a la hyper potencia. industrialization. Sí, o sea, y eso es lo que veo en en este gráfico. Y eso me preocupa porque, o sea, todo esto que vemos muy bits y bytes y muy digital está sustentado en, adivinen usted en qué, en agua. Así es, porque todo esto necesita procesadores, necesita un sistema de enfriamiento que adivina que utiliza toneladas de litros y litros, o como se mida en la cantidad industriales de agua. Sí. Entonces, justo ahora que estamos, al menos en Ciudad de México, a unos días de que se seque el Cutzamala, ¿no? Lleguemos Entonces, al día cero. Ese es el punto. O sea, para mí esto es como, híjole, seguimos sin entender dónde, o sea, no veo, me hubiera interesado ver en un reporte que promueve las tecnologías emergentes, tecnologías que contrarresten el tema del cambio climático. No veo ninguna. No están en prioridad, al menos en los siguientes 8 años, ¿no? Eso te deja ver dónde está y también, puesta. Para mí ese es el indicador más importante, ¿no? El entender lo que no está. No está, ajá. Fantástica lectura, Fer. Si pueden descargarlo, se llama Impact Radar 2024 de Gartner. Y si no, vayan a las ligas de Creative Talks Podcast. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast en esta edición. Muchas gracias por escucharnos. En verdad es un placer estar ahí y ya estamos a días para el evento que hacemos cada 4 años. El FBS ya está a la puerta de la esquina. Ya estamos en los últimos preparativos. La verdad es que me entusiasma muchísimo porque siento que el ánimo tanto de los asistentes como de los conferencistas como de los participantes, me refiero a todos nuestros aliados que hacen esto posible, estamos vibrando en esta emoción y en esta alegría de poder tener estos 2 días de compartir estas conversaciones, compartir lo importante, compartir críticamente cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos, hacia dónde tendríamos que enfocar la mirada desde diferentes perspectivas, y eso me encanta. Y creo que este es un evento que va a ser muy enriquecedor para todos los que asistamos, y me incluyo. O sea, aunque yo soy partícipe y formo juez y parte de esto, me encanta saber todo lo que vamos a aprender y vamos a visualizar ahí. Entonces, de verdad, gracias a quienes se sumaron, a quienes se postularon. Una disculpa porque nos encantaría tener un auditorio más grande. Seguramente en algún momento eso va a pasar, pero por ahora hay una limitante de espacial. Pero para quienes no puedan asistir, no se preocupen, ya después les contaremos cómo va a estar la situación de poder acceder a estos contenidos. Sin embargo, a quienes están, de ya, muchísimas gracias, estamos ansiosos de verles, y nada más recordarles que ya pueden descargar el reporte de tendencias, no lo olviden, en nuestra página blackbot.rocks. Ahí van a encontrar diferentes productos que tenemos, entre ellos Black Trends, el reporte de tendencias, y ahí le dan clic y ya lo descargan. Y ya saben, si quieren, donan ahí a la contribución de esta causa. Pues muchas gracias, disfruten todo lo que estamos haciendo, Fer, y los invitamos, si no se han vuelto parte del Patreon, se están perdiendo cosas también igual de increíbles. Así que... Sí, hemos revisado diferentes técnicas creativas, tanto de Seinfeld, hemos visto incluso cómo aplicar técnicas del estoicismo a la creatividad. O sea, estamos dando un montón de
consejos prácticos de cosas que mientras tú estás escuchando el podcast puedes poner en práctica, porque eso es lo que estamos intentando enfocar, ¿no? Llevar al nivel de la creatividad un nivel mucho más rico, más de performance, más de creativos de alto rendimiento, eso es. Sin mencionar que está Magazine Review, está también Bookshake con reseñas, están contenidos sonoros que vas haciendo tú también de tu traficante de ideas, etcétera. Está ocurriendo mucha acción. Y además recordarles que si tienes tu suscripción, hay 2 tipos de membresía, la de creativo en crecimiento y la de creativo de alto rendimiento. La de creativo de alto rendimiento, además de todo lo que dijiste, te da acceso a nuestros cursos de Black School, que ya están incluidos ahí. También te da acceso al Blackboard Credit Planner, te da acceso a las Blackboard Innovation Cards, te da acceso a casi todos nuestros contenidos y ahí ya van incluidos. Entonces, si quieres empezar leve, pues te sugerimos la de Creativo en Crecimiento, que esa es la versión como la suscripción más pequeña, pero no por pequeña significa que no incluye cosas, incluye un montón de contenido también. Entonces, ahí los invitamos a que se sumen si todavía no están, y recuerden que también está la versión extendida de este podcast. Aquí ahorita terminamos, pero en Patreon seguimos. Pues bueno, Fer, como decimos en cada edición, Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackboard, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackboard House presentó